Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase 10 del curso IES. Bueno, acá estoy con un invitado especial. Vení, vamos a presentar. Vení, vamos a presentar. Bien, esta es la clase 10 del curso IES.01 de Iniciación al Yoga Integral de Sri Aurobindo y la Madre. Esta clase se titula Técnicas Yógicas, Pranayamas, ¿sí? Técnicas de respiración. Como siempre les pedimos que mantengan el micrófono en silencio para que haya una mejor interacción en la clase. En el caso de que tengan preguntas las pueden escribir en el chat o pueden hacerlas luego en el momento de reflexión, de preguntas, consultas. También mantener la cámara prendida en lo posible, dentro de lo posible. Y bueno, como todos sabemos es un curso gratuito y siempre es bienvenida cualquier forma, ¿sí?, de donación como para sostener este curso IES.01 a lo largo del tiempo. Los dejo con el profe Marce. Muchas gracias. Namaste. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva clase del curso IES.01. Primeramente, agradecer a los maestros, en especial a los maestros del yoga integral, Sri Aurobindo y la Madre Sri Aurobindo. Agradecer muy especialmente al maestro Ramesh por haber idealizado y materializado este curso, que hoy llega a ustedes en vivo y en directo, o si no, de manera grabada, que, bueno, aunque ustedes no lo sepan, yo se los comenté, es una síntesis de toda una vida del maestro Ramesh, y con mucha generosidad lo pone a disposición para todos nosotros. Personalmente, para mí tiene un valor enorme, porque, como ustedes saben, interpretaciones personales de la enseñanza del yoga integral de Sri Aurobindo hay muchas, pero no siempre reflejan el espíritu, el verdadero espíritu de la enseñanza o del mensaje. Y como yo también sigo siendo un buscador espiritual, y bueno, siempre quise acercarme de manera más directa y pura posible a este mensaje, y encuentro en Ramesh un maravilloso puente para eso, digamos. Con esto quiero decir que es todo esto que el maestro Ramesh pone a disposición, y bueno, también muy agradecidos por la confianza en darnos la posibilidad de hacerlo, por primera vez en español y en portugués también, bueno, de compartir todo esto, toda esta mirada integral del yoga, que no solamente nos ayuda a resignificar lo que ya sabemos, sino a profundizar, y facilita también enormemente el acceso y la comprensión a las enseñanzas del yoga integral. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, este no es un curso solamente de iniciación o de introducción, sino que hasta aquellos que saben
de yoga y han practicado yoga durante muchos años, profundizan también. Bueno, agradecer también a los profes de la escuela, empezando por la coordinadora general, Raquel, bueno, Lu, que está oficiando de coanfitriona hoy también, bueno, Mai, Ludmi, Sandri, Sol, todos los profes de la escuela, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, un agradecimiento porque realmente el curso es posible gracias a todos. Tal vez me ven más seguido a mí, pero bueno, en realidad es un esfuerzo de todos. Bien, agradecer también a ustedes, que sin ustedes no tendría sentido este curso. Estamos muy contentos con la participación. Esperamos poder seguir contando con ustedes del otro lado. Bueno, una breve aclaración antes de continuar con la introducción del tema de hoy, es que, bueno, como ustedes saben, todo esto es hecho básicamente como un servicio, ¿no? De una forma desinteresada, y solamente por el bien de la humanidad, por decirlo así. No esperamos nada a cambio, pero bueno, detrás hay mucho esfuerzo, mucha preparación, mucha dedicación, mucho estudio, y bueno, y lo estamos haciendo de manera online porque es la forma más práctica hoy en día de llegar a todas las personas en todos los lugares, incluso con los mínimos requisitos posibles. Hay mucha gente que tal vez se conecta y a veces lo vemos en la cámara o lo hacen con cámara apagada y está cocinando mientras se escucha o está planchando la ropa. No tenemos ningún problema. Comprendemos que es mejor que participen que no participen. Siempre que sea posible, estar más atento es mejor, pero si no, es mejor participar que no participar. Ahora, a veces hay inconvenientes, ¿sí? Alguna pequeña demora. Estamos ajustando algún detalle, hay algún problema con internet, no sé, alguna cuestión que surgió de último momento. Entonces, les pedimos una especial comprensión, porque cuando iniciamos la sesión y por ahí están algunos minutos en espera y no los aceptamos, es porque estamos aquí ajustando los últimos detalles para poder brindarles la mejor clase posible para nosotros, ¿está bien? Entonces, si están 5 minutos, 10 minutos del otro lado, no se impacienten, ya los vamos a agregar, ¿sí? Nadie se va a quedar afuera. Entonces, no sé, por ahí están 5 minutos, nos empiezan a llegar mensajes, incluso digamos, algunos un poco fuera de lugar, digamos. Entonces, bueno, les pedimos comprensión y valoración de todo el esfuerzo que está detrás, digamos, y no digo por ustedes, sino para que quede grabado, digamos, ¿está bien? Entonces hay que estar tranquilo, que de este lado estamos ajustando los últimos detalles. Algún día nos llevará algún minuto más, otro día un minuto menos, pero estamos aquí. Así que nada más, les pedimos un poco de paciencia. Del otro lado, unos minutos y ya comenzamos con la clase. Lamentamos si eso les genera algún inconveniente, porque estamos, digamos, no debería generar inconveniente porque estamos dentro del horario de la clase. Después, si después de la hora y media alguien se tiene que ir, bueno, puede salirse, no hay ningún problema, pero ahora estamos dentro del horario. Así que les pedimos comprensión, paciencia y también respeto a todo nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias. Bueno, venimos hablando entonces ahora, después de haber presentado las escuelas de yoga, haber hablado del yoga integral, de qué es una integración de los yogas, qué es una síntesis y qué no es también, empezamos a hablar en la última clase de las técnicas especializadas de yoga. Y hablamos de asana, la más popular, más conocida, y pudimos profundizar no solamente en las cuestiones prácticas, ¿no? Como las distintas etapas para entrar y salir de una asana, cuáles son los beneficios, las características únicas, los beneficios, ¿no? Los cuidados, bueno. Y después la parte práctica la van viendo semana a semana, introductoriamente en las clases que están destinadas para ello. Hoy vamos a presentar otra de las técnicas especializadas de yoga, ¿sí? Que son parte principalmente del Hatha Yoga, que es el pranayama. El pranayama.
Algunos dicen aquí pranayama, pero bueno, otros dicen pranayama. Bueno, la palabra es prana, porque viene de prana, ¿no? Prana, ayama. Entonces, algo así como el control de la energía. Bueno, vamos a desplegar de a poco qué significa todo esto. Bueno, vamos a compartir las diapositivas. Nuestros pranams a la madre y Sri Aurobindo por hacer posible esta clase. Bueno, recordando que la clase está dentro del programa YES. Yoga, la sigla significa Yoga, Educación y Espiritualidad. Recordando que yoga es educación, la educación está incompleta sin la espiritualidad, y la espiritualidad en la práctica es yoga. También este proyecto, el proyecto YES, fue idealizado en conmemoración del 150 aniversario de Sri Aurobindo, que se cumplió el año pasado, y el 75 aniversario de la independencia de India. El tema de hoy, técnicas de yoga, específicamente pranayama, material diseñado por el doctor Ramesh Bijlani de Sri Aurobindo Ashram, Delhi Branch. Bueno, brevemente, bien, porque es un tema complejo, vamos a hablar de la creación, para poder hablar del prana, ¿no? Porque el prana es parte de la creación. Ya dijimos que la creación no es, el significado de la creación no es del tipo de, bueno, algo que no existía, de golpe, de la nada, fue creado. Bueno, eso no es consistente, y desde el punto de vista védico, se habla más de la manifestación, es decir, que algo que existía en forma potencial y por diversos motivos se manifestó. Si se quiere, apareció, digamos, ¿no? Es como que es algo similar a lo que sucede cuando la planta sale de la semilla, digamos, ¿no? O sea, de golpe, bueno, es perceptible, es distinguible, pero la planta ya existía dentro de la semilla, si no, no puede emerger de la semilla. Solo que existe en otro estado, que es el estado potencial, el estado no manifestado. Bueno, entonces la creación tiene ese sentido, más de manifestación y no tanto de creación como algo que surgió de la nada, digamos, ¿no? Bueno, ahora hablamos de la conciencia suprema, es decir, imaginemos cuando no había nada todavía, ¿no? O sea, cuando no estaba todavía el universo material, lo que había era, para simplificar un poco, la conciencia suprema, en forma, de esta manera, en forma no manifestada, ¿perfecto? En forma potencial, si se quiere. Bueno, ahora, como acabamos de decir, a partir de allí, de ese fundamento, emerge el universo material, ¿bien? Ahora, lo que vamos a ver hoy de la creación, y para poder hablar del prana y del pranayama, tiene que ver con la perspectiva evolutiva que ya presentamos. Entonces, por alguna razón, esta materia, esta conciencia suprema, perdón, que, como su nombre lo dice, conciencia suprema, o sea, sabe todo, es puro conocimiento o todo conocimiento, y puede hacer todo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es lo absoluto. ¿Está bien? Ese es, por decirlo de alguna manera, la visión, la descripción de lo que es absoluto. Puede hacer todo, sabe todo. ¿Por qué? Porque es el todo mismo, digamos, ¿no? Y es el fundamento de todo lo que existe.
Bien, ahora, por alguna razón, esa conciencia suprema se manifestó como materia, digamos, ¿no? Hablando ahora del curso evolutivo, ya vimos las distintas etapas, muy grosso modo, digamos, ¿no? Entonces, el primer paso de lo que llamamos evolución, ¿bien? Fue la manifestación de la materia. Ahora, vamos a ver qué pasó antes de la materia hasta la manifestación como materia. Entonces aparece la palabra autolimitación. Es decir, la materia que como dijimos hace unas clases, la materia que a veces se dice materia no viva o la materia muerta, en realidad para Sri Aurobindo no es una materia muerta, sino que él la llamó materia inconsciente. Es decir, donde la conciencia suprema, o sea, la conciencia suprema en la materia no está, digamos, está como muy escondida, muy dormida, digamos. O decirlo de otra manera, la materia en sí expresa muy poco de esa conciencia suprema que es su esencia. ¿Bien? ¿Y por qué es importante comprender eso? Porque en el curso de la evolución, los distintos saltos evolutivos, lo que van a hacer es, por decirlo así, mostrar nuevas formas de existencia más evolucionadas. ¿Y qué significa más evolucionadas? Que expresan una porción mayor de esa conciencia suprema que es su esencia. Entonces, en el curso de esa evolución, la materia inconsciente, luego la materia con vida, luego la aparición de la mente con las emociones, luego el ser humano que tiene una mente con emociones y con un intelecto, digamos, que también le permite querer ir más allá del nivel mental. Entonces, y bueno, y lo que pronosticaron Sri Aurobindo y la madre, que es el próximo salto de la evolución. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo digo rápido porque esto ya lo hablamos. La materia con vida, es decir, cuando aparece el prana y le da signos vitales a la materia inconsciente, bien, ese es el siguiente salto de la evolución, esas formas de existencia expresan una porción mayor de la conciencia divina que la materia inconsciente. Luego, la aparición de la mente, es decir, formas que tenían, o sea, formas de existencia que ya tenían prana circulando y tenían una mente, expresaban, con emociones, expresaban una forma de existencia, expresaban una porción mayor de esa divinidad intrínseca que la materia viva. ¿Bien? Y el ser humano, que además de tener una mente con emociones, tiene un intelecto, tiene la capacidad discriminativa, tiene la capacidad de querer ir más allá de ese nivel, al encuentro del alma, expresa aún más, una porción mayor de esa conciencia suprema que es su esencia. Entonces, en esta lógica, Sri Aurobindo y la madre pronosticaron que el próximo salto en la evolución no está muy lejos de ocurrir y de qué trata el próximo salto de un ser humano supramental. Es decir, un ser humano que está guiado más por el alma o totalmente por el alma y no por el ego. Bueno, ese ser humano supramental va a expresar una porción mucho mayor de su conciencia divina, que es su esencia, que el ser humano actual. ¿Bien? Bueno, ¿y de qué va todo esto? ¿Cómo se inserta toda esta cuestión de la evolución en el sentido, en la visión del yoga integral y del curso? Que el yoga integral, o el yoga en sí, y en este caso el yoga integral específicamente, puede colaborar conscientemente y voluntariamente para acelerar la ocurrencia de ese nuevo salto de conciencia, o de ese nuevo salto evolutivo. Bien, ahora volvamos al principio de la historia de la evolución. Es decir, esta conciencia suprema, que es todo, que puede hacer todo, que sabe todo, bueno, como puede hacer todo, puede hacer lo que quiere, por alguna razón se manifestó como materia. ¿Bien? Materia
inconsciente, decimos. Bien, es en la visión evolutiva del yoga integral de Sri Aurobindo, es el primer estadio de la evolución. Bien, entonces ocurrió la creación o la manifestación del universo material. Ahora, este suceso es visto desde este ángulo que lo estamos presentando como un grado extremo de autolimitación. Es decir, la conciencia suprema que sabe todo, que sabe todo y que puede hacer todo, ¿sí? Entre comillas, aparentemente, al manifestarse como materia inconsciente, que parece que no puede hacer nada y que no puede, digamos, conocer nada, porque no tiene, digamos, no tiene ni siquiera prana todavía, no tiene signos vitales. Entonces, este proceso, este primer estadio de la evolución, se ve como, de vuelta, entre comillas, como un grado extremo de autolimitación, y es lo que se llama involución, ¿no? Cuando encontramos en el yoga integral, en las palabras de Sri Aurobindo, esta palabra involución, se refiere a esto, al grado extremo de autolimitación. Es aparente, no es real del todo, este grado extremo de autolimitación digamos, que sufre la conciencia suprema al manifestarse como materia. Bien, entonces, bueno, la frase aquí, ¿no? ¡Qué caída! Entonces, el segundo, bueno, el maestro Ramés da un ejemplo, esto sería algo parecido a un cantante, por ejemplo, que conoce todas las melodías, ¿no? Pero que nunca se presentó en público y nadie lo conoce, digamos, ¿no? Entonces puede cantar cualquier melodía porque tiene la capacidad y sabe todas las melodías, ¿no? Es como tiene todo ese conocimiento y toda esa posibilidad, esa capacidad. Ahora, un día presenta en público una de esas infinitas melodías que sabe y que puede hacer. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es, digamos, es una sola posibilidad muy pequeña de todo lo que puede, de todo lo que sabe y de todo lo que puede hacer, ¿no? Entonces, de la misma manera, la conciencia suprema, digamos, al manifestarse como materia, es un ejemplo similar a este, ¿no? O sea, se presenta en una de las infinitas posibilidades que puede tener, muy limitada, por cierto, muy pequeña, ¿bien? Que no es, por cierto, un reflejo, no refleja el todo, la totalidad de su capacidad ni la totalidad de su conocimiento. Bien, ahora vamos avanzando. Esta materia que digamos, aparentaba no poder hacer, estamos hablando de materia inconsciente, que todavía el prana no se había manifestado, no había emergido. Acuérdense, la evolución ya lo comentamos, ya está presente en la materia, el prana ya está presente en la materia inconsciente, pero en estado potencial. Bueno, de vuelta, por alguna razón ocurre un salto evolutivo y aparece el prana. El prana es lo que le da vida a la materia inconsciente. O sea, la materia, entre comillas, muerta, la materia no viva, lo que le da signos vitales, lo que le da características vivas, digamos, y también de intercambio, activo muchos procesos, ahora vamos a ver cuáles son. Se lo da la aparición, pero la aparición no es que vino de la nada, ya estaba allí, pero en estado potencial, y emergió. Ahora, como dijimos, la materia viva, es decir, con prana, expresaba una porción mayor de la conciencia suprema que la materia inconsciente. Ese es el punto central de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que trajo el prana? O sea, estamos tratando de hablar de prana para después poder hablar de pranayama. ¿No? Es el prana el que convierte la materia en seres vivos. ¿Y qué es lo que hace el prana? El prana hace muchas cosas. Primero, que el prana es una energía inteligente, ¿bien? Es una expresión de esa conciencia suprema en forma de energía inteligente. Exactamente eso. Bien.
Y a partir bueno, energía, cuando hablamos de energía hablamos de movimiento, ¿no? Hablamos de movimiento ordenado, hablamos de movimientos inteligentes, ¿no? Que realizan millones, por ejemplo, podía realizar millones de procesos o de reacciones químicas en esa materia ahora que era viva, ¿m? Y que daba signos signos que asociamos con la vida, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos. ¿Qué es lo que hace el prana? Bien. El prana hace o convierte la materia, como decíamos, la materia inconsciente, en una máquina autopropulsada. Es decir, digamos, que tiene una energía propia, o sea, que se mueve por sus propios medios. Después, que da y recibe, ¿no? O sea, digamos, con energía, genera movimiento, hace cosas, da cosas, recibe, también absorbe cierta energía, hay un cierto tipo de intercambio, ¿no? Como dice, toma energía, utiliza energía para procesos que se ejecutan en modo piloto automático. Por ejemplo, está bien, podemos decir, la respiración, si uno no la modifica, o sea, ocurre en piloto automático. No solamente la respiración, sino muchos procesos en el cuerpo físico o en cualquier ser vivo se realizan de manera automática, digamos. Ahora, y esos movimientos son muchos, son, ¿cómo se dice? Están sincronizados, ¿no? Cuando pasa una cosa allí, también pasa una cosa allá, se libera una sustancia aquí, se modifica algo allá. Todo eso tiene por detrás una inteligencia muy, muy profunda, muy refinada, digamos, que es parte del prana, digamos, ¿bien? Ahora, ¿qué más? Esa máquina, ahora autopropulsada, que intercambia con el entorno, genera desechos, digamos, entonces plantas y animales, por ejemplo, que eran, son la forma de existencia que tienen prana y que, bueno, y también tienen mente, que van, digamos, generando estos tipos de intercambios, ¿no? Donde, digamos, uno es el alimento de otro y los desechos de uno puede ser el alimento de otro. Quiere decir, se van combinando y se van relacionando. ¿Bien? Pero la fuente última de energía es el sol, ¿no? Las plantas absorbiendo la energía del sol, transformándola, alimentándose a partir de allí, tal vez generando intercambios gaseosos, ¿no? Con el entorno, los animales alimentándose de plantas, y bueno, y así fluye el intercambio, el relacionamiento entre la materia viva, quiere decir que tiene la presencia del prana que se evidencia en todos sus movimientos, en todas sus funciones. Ahora, como dijimos, ¿qué es prana? Prana es energía inteligente. Inteligente quiere decir que tiene por decirlo así, que sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer, ¿está bien? No es la inteligencia tuya, mía o de otra persona, es la inteligencia de esa conciencia suprema expresada en esta energía que hace que los movimientos sean, como dijimos, coordinados, sincronizados, sean perfectos, ¿está bien? Entonces, acá hay un punto muy interesante para reflexionar, porque sí, que podemos dejar planteado, ¿no? Si el prana es una energía inteligente, ¿no? Y como dice aquí también la diapositiva, es una energía que mantiene su inteligencia en secreto, así que no es tan visible, ¿no? No es tan visible esa inteligencia, pero uno lo puede entrever, digamos, porque de otra manera sería imposible que mantenga tantos procesos, millones de reacciones químicas, procesos, liberaciones de sustancias, movimientos tan perfectamente coordinados. Ni siquiera lo podemos hacer hoy día con una máquina, imagínense. Bueno, el punto es,
si el prana es energía inteligente y esa inteligencia no es otra cosa que la conciencia suprema en forma de la inteligencia que da vida y que mantiene la vida y que regula los procesos, entonces, para qué querría el ser humano controlar el prana? Parecería algo contrario, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si en realidad, digamos, inteligencia superior a la inteligencia de la conciencia divina no hay, porque la conciencia suprema es exactamente eso, es lo máximo. Entonces no hay una inteligencia superior a lo supremo, digamos, porque si no, esa superior sería suprema y no la que estamos diciendo. Entonces, si el prana es la conciencia suprema en forma de energía inteligente, entonces no tenemos que decirle lo que tiene que hacer. O no tendríamos que decirle lo que tiene que hacer, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros somos los que no sabemos lo que hay que hacer. Entonces, ¿para qué querríamos controlar el prana? O sea, desde este punto de vista, no estoy diciendo ni que sí ni que no, desde este punto de vista parecería más como como una equivocación, ¿no? Como decir, bueno, si uno quiere controlar esto o llevarlo para donde le parece, probablemente genere más problemas que beneficios. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué hace el prana? El prana le presta inteligencia a las sustancias químicas, ¿no? Esto es el maestro Ramesh, como es médico, él siempre da muchos ejemplos, pero es claro que, digamos, bueno, el maestro Ramesh dice que una molécula de insulina se comporta mucho más inteligentemente en el cuerpo humano, ¿no? Cuando tiene que ocurrir, digamos, cuando tiene que funcionar, que en un tubo de ensayo. Es decir, la misma molécula, si uno la pone en un tubo de ensayo, es decir, aislada del conjunto, se comporta menos inteligentemente que si está en el cuerpo humano funcionando y haciendo lo que tiene que hacer y guiada por el prana. Es decir, que el prana no es físico, si bien le decimos energía inteligente, el prana no es algo físico, no es algo que se pueda percibir por los sentidos o no se pueda ver, por ejemplo, ver y tocar. Uno puede no sé, si bien la electricidad no la podemos ver, pero sí podemos sentir la electricidad si nos da corriente o un artefacto o lo que sea, lo que fuere. Bueno, quiere decir, hay fuerzas, ¿no? Energías que son del plano físico, pero el prana no es del plano físico. El prana se manifiesta en el plano sutil, ¿bien? Entonces, por eso es importante que, no, o sea, el prana, cuando decimos fue el siguiente salto de la evolución, le dio vida a la materia inconsciente. Es decir, la materia sí es aquello que podemos palpar, que podemos de alguna manera percibir con los sentidos. Entonces le dio vida a la materia inconsciente. Bien, ahora ese prana también, porque la molécula, un átomo, una célula, son también parte del universo físico, son materia. Bien, entonces el prana, que es energía inteligente, si podemos decir energía sutil, inteligente, energía vital, si se quiere, inteligente, le presta su inteligencia al cuerpo físico, por decirlo así, ¿no? A las moléculas, a los órganos, a las células. Y por eso una molécula se comporta mucho más inteligentemente en el contexto, en el cuerpo, que en un tubo de ensayo. Pero además, no solamente hace esto el prana, no solamente le presta la inteligencia para que el cuerpo, la materia, en este caso, funcione como una orquesta, sino que hace que la materia, o propicia, que la materia pueda canalizar esa conciencia de la que estamos hablando. Entonces, esto tiene todo que ver, ¿no? Hay muchas personas que trabajan con la energía, hacen terapias, etcétera, etcétera. Bueno, y se habla mucho del prana. Bueno, el prana es el puente entre el cuerpo y la mente, y ya dijimos que Hatha Yoga, hoy completaríamos, digamos, una visión más específica
también sobre Hatha Yoga, que usa asana y pranayama. Dijimos que asana buscaba mejorar el funcionamiento del cuerpo, pero principalmente abrir el cuerpo a una mayor influencia del prana, que no es otra cosa que esa misma conciencia suprema en forma de energía inteligente. Bien, entonces cuando el cuerpo se abre más a la influencia del prana, mayormente o totalmente, entonces el cuerpo se transforma. Y vamos a ver ahora también qué pasa con la energía. Con la energía. Bien, y no solamente se transforma, sino que se libera de sus limitaciones. Bien, y por eso puede ser, cuando se libera de sus limitaciones, puede hacer exactamente esto, puede canalizar la conciencia. Bien, ¿qué más hace el prana? El prana regula funciones para afrontar desafíos. Claro está, o sea, una máquina autopropulsada, como pensemos en el cuerpo humano o en el cuerpo físico de cualquier ser vivo, hace que ese cuerpo pueda adaptarse, pueda afrontar desafíos cualquiera del entorno, o sea, de cambios de temperatura, cambios de altitud, cambios de estaciones, todo. O sea, la regulación, o sea, cambios en los niveles de oxígeno, como decíamos, cambios en los niveles, en cualquier tipo de nivel, incluso podría ser hasta en la alimentación, hace que esa máquina pueda regularse, autorregularse, ¿bien? Y mantener el equilibrio. Y además, si hubiera algún desequilibrio, o sea, que si la máquina se daña de alguna manera, también tiene la capacidad de repararla. Es decir, de volver a su equilibrio. Todo eso lo hace el prana. Una de las cosas que logra el abordaje que estamos diciendo del Hatha Yoga y demás, y en este caso con el uso del pranayama, al actuar, al abrir el cuerpo a una mayor influencia del prana, y el pranayama, al ser también actuar como puente entre el cuerpo y la mente, es decir, ir de a poco preparando la mente para abrirse a la guía de esa conciencia superior de manera más completa. Lo que hace el pranayama, podemos verlo en una frase de Aurobindo, de Sri Aurobindo, es que, si bien podemos decir que hay una parte, una parte del prana que, vamos a decirlo así, que está despierta y actúa para mantener todos estos procesos funcionando y mantener esta máquina viva, digamos, ¿no? Viva y equilibrada, medianamente equilibrada, y que si se daña, bueno, repararla, volver al equilibrio. Pero hay una porción del prana que está, por decirlo así, escondida, dormida, inaccesible. Y bueno, esa parte del prana es la que el yogi quiere despertar o acceder, digamos. Bueno, entonces, a través del yoga se puede alcanzar esa dimensión, ese lugar donde está esa parte del prana que no está siendo utilizada, que no está siendo alcanzada, ¿bien? Y, bueno, despertarla y usarla para distintos fines. A ver, perdón. Bueno, ya dijimos entonces todo esto. ¿Qué más hace el prana? El prana, como dijimos, en el siguiente nivel evolutivo a la materia con vida, bueno, se presenta en los seres que tienen una mente. El prana está asociado a los sentimientos o a las emociones, ¿no? Entonces crea un fuerte deseo de vivir. Es decir, en una ameba, en las plantas, en los animales, dice que de fuerte deseo de vivir es lo que lleva a una ameba a buscar alimento. Bueno, lo mismo en las plantas o en los animales. ¿Y por qué se dice que está asociado con los sentimientos o las emociones? Porque cuando el animal, eso es más visible en el animal, cuando el animal, por ejemplo,
está privado del alimento, ¿bien? Sufre de alguna manera, se siente afligido, se vuelve miserable, como se dice. En cambio, cuando accede al alimento, siente bienestar, se siente feliz, por decirlo así, y eso cambia. Entonces, digamos, el prana crea, digamos, al asociar el fuerte deseo de vivir con las emociones, crea la necesidad de ir en busca del alimento, ¿bien? Entonces, en la anticipación de la liberación de ese malestar, aflicción, sufrimiento, el animal inicia su búsqueda del alimento a sabiendas de que cuando tenga el alimento va a liberarse de eso y va a tener placer, bienestar podríamos decirlo, felicidad. Entonces, el prana en los seres vivos más evolucionados se acopla a un fuerte deseo de vivir, ¿no? Y esto también asegura que, digo, imagínense, si un animal fuera a comer solamente cuando tiene ganas, probablemente su vida sería muy corta, ¿no? Entonces esto asegura que la vida continúe durante un cierto lapso de tiempo. Bien, entonces como dice aquí, el fuerte deseo de vivir, en los animales superiores el impulso está asociado a los sentimientos. ¿Qué más hace el prana? Y crea la necesidad de perpetuarse, es decir, la reproducción. Además, ¿no? En el mismo caso que hablamos recién, la alimentación y la reproducción son dos aspectos de esta misma realidad, ¿no? El animal, cuando digamos, cuando no tiene una compañera o un compañero, ¿no? Siente ese malestar, esa aflicción, ese sufrimiento, ¿bien? Y en la anticipación de liberarse de ese malestar, de esa aflicción, busca un compañero o una compañera, bien, que asegura la perpetuación de la especie. Entonces, de esta manera, el prana se asegura que más allá de que la máquina, o sea, el cuerpo físico, no dura para siempre, digamos, se asegura la continuidad de la especie. ¿En qué? En una nueva generación de esa misma raza, por ejemplo, ¿no? Bueno, el prana entonces es lo que hace que un trozo de arcilla se convierta en una máquina. Es decir, en algo vivo, autopropulsado, automotivado, autorregulado, autocurativo y que se perpetúa a sí mismo. ¿Bien? Dicho al contrario, uno puede decir, sacándole el prana a una máquina, estamos diciendo un cuerpo físico, como si fuera una máquina perfecta, ¿no? Sacándole el prana a esta máquina, entonces no tiene nada, ¿no? Es claramente lo que, o sea, no tiene movimiento, no es autopropulsado, significa que se mueve por sí solo, no tiene motivación, no se autorregula, no se cura solo y no se perpetúa a sí mismo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Es exactamente lo que pasa cuando usamos la palabra muerte, ¿no? En realidad, cuando una persona se muere, entre comillas, en realidad lo que sucede es que esa máquina, ese cuerpo físico, eh, digamos, ha sido dejado por el prana. Es decir, el prana se fue de ese cuerpo físico. ¿Bien? Entonces el cuerpo físico no tiene más todo lo que el prana genera. Es una manera fácil y muy evidente de ver todo lo que el prana hace. Es decir, el trozo de arcilla puede ser el cuerpo físico, ¿bien? Entonces, ¿qué hace que el cuerpo físico sea tan maravilloso en todos sus procesos? El prana. Entonces, estamos hablando de qué es el prana, qué es lo que hace el prana, para poder comprender mejor el pranayama. Bueno, ¿qué más hace el prana? Vamos a hablar un poquito del prana y la fuerza de voluntad. ¿Bien? Es decir, el prana se manifiesta principalmente en nuestro cuerpo a través del sistema nervioso.
Bien, y como epicentro, por decirlo así, o como signo más visible en el cerebro. Bien, entonces, de esa manera es que el prana tiene eh, afluencia, por decirlo así. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si a menos que el sistema nervioso, que es lo que mantiene, digamos, probablemente la mayoría de las funciones en todo el cuerpo, no tiene ese influjo del prana, o sea, no es sostenido permeado por el prana, no puede ocurrir todo lo demás. Bien, o sea, no puede ocurrir todo lo demás. Entonces, con esto queremos decir que cuando hablamos de la fuerza de voluntad, porque cuando decimos control del prana, bueno, lo que estamos haciendo, en otras palabras, es usando nuestra fuerza de voluntad para controlar algo. ¿Bien? Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos controlar prana es para dominar algo, controlar algo, no sé, llevarlo para un lado, para el otro, para hacer algo voluntario con eso. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? La fuerza de voluntad, tenemos que mostrar algunas diferencias. La fuerza de voluntad no es necesaria para lo que el prana hace. De hecho, es algo bastante visible. Uno, digamos, por decirlo así, el 99% de las cosas suceden si uno está distraído, si uno está dormido, aunque uno no quiera. Uno puede obstaculizar un poco, pero no puede bloquear por completo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir, el prana, la fuerza de voluntad no es necesaria para lo que el prana hace. Y de hecho, gracias a Dios que es así. Imagínense si uno tuviera que acordarse de respirar, ¿no? Si, imagínense, de golpe se distrajo con el celular mirando algún mensajito de WhatsApp un ratito y se olvidó de respirar, se complicaría, ¿no? Sería complicado. Bueno, entonces la fuerza de voluntad no es necesaria para lo que el prana hace. Bien, ahora, al contrario, no es lo mismo, porque el prana es necesario para que se manifieste la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque el prana es lo que sostiene cuerpo y mente, por decirlo así, ¿no? Es lo que hace que las cosas puedan ocurrir en el cuerpo y en la mente. Sin el prana no podría haber realmente fuerza de voluntad. Y además, el prana evolucionó antes que la mente, ¿no? Como dijimos, en la visión de Sri Aurobindo, el primer salto de la evolución es la materia inconsciente, el segundo es la materia con prana, la materia con vida, perdón, viva, y el tercero es, bueno, ya viene la materia viva con una mente. Entonces, el prana evolucionó antes que la mente. Es decir, y lo que evolucionó antes no puede depender de lo que vino después. ¿Eh? Es al contrario, lo que vino después depende del paso anterior, ¿no? Es decir, no puedo construir el segundo piso de un edificio si no construir el primero. Es algo de sentido común, ¿no? Ahora, el primer piso no depende del segundo piso para ser construido. Puede ser construido independientemente. Bueno, entonces el paso anterior es este. Entonces, el prana es el puente entre la materia y la mente. Bien, es lo que dijimos hoy. Es el puente entre el cuerpo y la mente, entre la materia y la mente. Y tiene, bueno, esta importancia capital. Como dijimos, el prana se manifiesta principalmente a través del sistema nervioso, el cerebro, y sin por decirlo así, la presencia del prana, sin el prana permear todas las funciones, prestarle toda su inteligencia a todas las funciones del cuerpo, la fuerza de voluntad no podría actuar. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente. Bien, fuerza de voluntad y prana es de lo que estamos hablando. Entonces, la fuerza de voluntad normalmente no puede controlar completamente lo que hace el prana. Bien, vamos a ver, vamos a decir, hablar ahora de qué es lo que puede controlar el prana, mejor dicho, qué es lo que un yogi o un practicante o alguien en el camino del yoga puede controlar en relación al prana. Alguna parte básica es posible controlar, ¿no? De hecho, porque con nuestra fuerza de voluntad podemos llevar nuestra atención para aquí, para allá, podemos realizar
controlar hasta cierto punto algunas funciones del cuerpo, como la respiración, ¿bien? Pero hasta por ahí no más. Ahora, lo que dice aquí la diapositiva es que no puede controlar completamente. Quiere decir, no puede controlar totalmente, ni siquiera la función de la respiración, y tampoco, es decir, que no puede hacer que el cuerpo deje de respirar, por ejemplo, o que o alterar esa respiración de un modo antinatural. Y además no puede controlar, o sea, no puede modificar el funcionamiento, no puede controlar el resto de las funciones del cuerpo. Por ejemplo, ¿no? La digestión, la circulación. Bueno, entonces, en términos normales, normalmente, comúnmente, en las personas, incluso en practicantes que tienen cierta experiencia, solo es posible controlar una pequeña porción de la manifestación del prana, pero no se puede controlar completamente. Y todo lo que dijimos anterior muestra, digamos, esto. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, como dijimos, la fuerza de voluntad, cuando decimos la fuerza de voluntad, generalmente es una fuerza de voluntad en la mente, más en sintonía con nuestra personalidad, con el ego, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar solamente puede controlar una porción bastante pequeña de las funciones del prana. Ahora, si la fuerza de voluntad, que es lo que dice la diapositiva, se alinea con el poder que se manifiesta como prana, es decir, con la conciencia suprema que se manifiesta como prana y fuerza de voluntad, entonces la fuerza de voluntad puede controlar el prana. Y es por eso que un yogi o una yogini, es decir, una persona muy evolucionada, un iluminado, puede ser capaz de controlar el prana. Y acá nos estamos acercando gradualmente a pranayama. Si pranayama es control de la respiración, control del prana, bueno, vamos a dejarlo porque es un curso de iniciación, no es la idea tampoco llevarlo tan lejos, pero sí queríamos mostrar este tema, que, de vuelta digo, desde el punto de vista de la fuerza de voluntad alineada, en sintonía, identificada con el ego, solamente se puede controlar una muy pequeña porción del prana. Y los beneficios no son tan grandes. La única forma de poder controlar el prana de manera completa y total es que la fuerza de voluntad se alinee, se sintonice, se identifique con la conciencia suprema que se manifiesta como prana. De esa manera es posible controlar el prana. Y entonces, pranayama, el objetivo de esta técnica, del tema de la clase de hoy de pranayama, es exactamente esto. Entonces, aquí surgen otras preguntas que cada uno podrá ir reflexionando y respondiendo. Entonces, que en realidad el pranayama no es control del prana en el sentido común y corriente de la palabra. Es decir, yo, identificado con mi ego, quiero controlar el prana para mi propio beneficio o para mi gusto personal, para hacer lo que a mí me parece, para a ver, tenemos alguien que se le disparó el sonido. Bueno, para hacer lo que a mí se me ocurre, ¿bien? Entonces, no solamente que no es posible, sino que está mal orientada la práctica. Ahora, el pranayama, el control del prana, solamente sería posible si la persona abandona su identificación con el ego, ¿bien? Y se alinea con ese poder superior, así con la conciencia suprema. ¿Y eso qué significa? Ya lo vimos. Significa que cuerpo y mente se vuelvan un instrumento de esa conciencia suprema. Porque si, digamos, su fuerza de voluntad está alineada con la conciencia suprema, entonces ya no es más su fuerza de voluntad. O al revés, su fuerza de voluntad es un instrumento de la voluntad divina. Por lo tanto, en realidad no hay un yo, un ego, una individualidad que haga lo que quiera con ese prana, sino que es en realidad la conciencia divina actuando a través
de cuerpo y mente del individuo. Y de esa manera, y es eso exactamente lo que se quiere indicar con el pranayama, y esa es la visión del yoga integral. Ahora, ¿esto qué le da? Un control total sobre las funciones autónomas del cuerpo, ¿no? Y de esa manera un control total sobre las manifestaciones del prana. Bien, ¿qué pasa? A medida de la práctica, en la práctica del pranayama, todo lo que dijimos de hatha yoga, ¿no? Abrir el cuerpo, mejorar las funciones del cuerpo, una apertura mayor del cuerpo a la influencia del prana, a la influencia psíquica, lo que va generando es no solamente esta transformación interior, donde cuerpo y mente van siendo cada vez más un instrumento apto para el accionar de esa conciencia suprema, y luego bueno, a medida que eso va pasando, van apareciendo seguramente muchas capacidades nuevas, ¿no? Podemos decir, muchos, si se quiere, entre comillas, poderes, que que van ocurriendo, pero esos son solamente un subproducto del objetivo mayor, ¿no? Entonces, cuando la persona está identificada con el ego, es muy probable que se tiente por los beneficios, algún beneficio, alguna mejora, algún poder incipiente que empieza a tener, pero bueno, esa identificación es otra vez, ¿no? Es un obstáculo para poder llegar realmente al objetivo final del pranayama. Pero bueno, queda claro que pranayama, en todo sentido, es algo que está más allá de nuestra voluntad personal. Entonces, un yogi puede ser capaz de utilizar la fuerza de voluntad para controlar el prana, por eso entre comillas, controlar entre comillas, porque no es un control personal, digamos. Y el control consciente del prana se llama pranayama. Ahora, volvemos entonces a la pregunta. Si el prana es energía inteligente, ya sabe lo que tiene que hacer, probablemente por lo que estamos diciendo, interpretamos que lo que tenemos que hacer o lo que tendríamos que lograr no es tanto querer, no sé, conseguir manipular el prana a nuestro gusto, sino dejar de obstruir el proceso, ¿no? Porque si el prana ya sabe lo que tiene que hacer, para qué nos vamos a meter en el medio si sabemos que nuestro conocimiento, o sea, cualquier conocimiento que podamos tener es nada comparado al conocimiento absoluto? Entonces parecería más un proceso de, de no obstaculizar, de propiciar las condiciones favorables para el accionar del prana y la conciencia suprema, más que ir a manipular algo a la manera que a mí me parece. ¿Bien? Pero bueno, aún así uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué entonces controlar el prana? ¿Por qué interferir con el orden natural? ¿No? Si lo natural ya sabe lo que tiene que hacer, ya es armonioso, ya es perfecto, ¿por qué interferir con el orden natural? Bueno, aquí viene este cambio de concepción, ¿no? Que probablemente no lo hayamos escuchado muchas veces, que controlar el prana, mucho menos a nivel, lo estoy exagerando, pero digo, a nivel individual, querer controlar el prana caprichosamente para beneficios personales, para lograr algún poder, tal o cual poder, no es el propósito del yoga. El control sobre el prana es un subproducto del yoga. ¿Qué quiere decir? Sí, un subproducto o un efecto secundario. Bien, es algo que sucede, que va sucediendo, digamos, en la medida que avanzo hacia el verdadero objetivo del yoga, que ya dijimos cuál era, un viaje hacia la autoperfección. Bien, entonces,
obviamente que es un camino, ahora vamos a ver, se empieza generalmente con las técnicas de respiración y después se continúa, pero el objetivo final no es ni hacer respiraciones, ni llevar la energía de aquí para allá, ni hacer nada que tenga que ver con un beneficio personal, ni alcanzar un poder particular, sino que en definitiva tiene que ver con esta alineación de nuestra voluntad personal con el prana, con la conciencia suprema, de modo que nuestra voluntad personal sea un instrumento finalmente y nuestro cuerpo y nuestra mente puedan abrirse a recibir esa influencia, ese accionar de manera más completa. Y entonces, de esa manera, ¿qué pasaría? El cuerpo en este caso, el cuerpo físico, ¿no? A través de asana y pranayama, podría expresar una mayor porción de esa conciencia suprema que es su esencia. Bueno, vamos a ver, en el caso de que ocurra el control del prana de la forma que estamos diciendo, ¿qué puede hacer el control del prana? Bueno, el prana puede dirigirse conscientemente a una parte del cuerpo con una intención, ¿bien? Para curar, para restablecer el equilibrio, para mejorar el funcionamiento. Bueno, como dijimos, el control del prana puede controlar las funciones autónomas del cuerpo, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, como la digestión. Hay pruebas documentadas de yogis haciendo esto. Puede ayudar a reparar la máquina si se daña o curarla. Puede prolongar la vida, puede alargar la vida, prolongar la vida o terminarla. Por eso los grandes yogis pueden prolongar su vida, digamos, en este plano, o pueden terminarla cuando lo desean, ¿no? Como lo que se llama Icha Mrityu, o sea, morirse cuando uno lo desea. Bueno, eso solamente lo saben, lo pueden saber y hacer los yogis que han logrado controlar el prana. Pero con seguridad no es algo que tenga que ver con su individualidad, ¿no? Bueno, acá tenemos una frase de Sri Aurobindo, extraída de la síntesis del yoga, que dice: a medida que la conciencia se vuelve más sutil mediante la práctica del yoga, podemos llegar a ser conscientes del mar de Shakti pránico. Shakti podemos decir la forma de llamar, darle un aspecto femenino, ¿no? A la energía, llegar a ser conscientes del mar de Shakti pránico que nos rodea, como si uno estuviera sumergido en un mar, en un océano de energía pránica inteligente. Entonces, a medida que la conciencia se vuelve más sutil, mediante la práctica de yoga, podemos llegar a ser conscientes de ese mar de energía sutil inteligente. Y además, dice Aurobindo, dirigirla y actuar sobre ella inmediatamente mediante la voluntad. Bien, ahora vamos a hablar de la respiración, ya para ir yendo a la parte final. ¿Qué tiene que ver la respiración con el prana? ¿Por qué la mayoría de las veces que hablamos de pranayama decimos prácticas de respiración, hacemos ejercicios de respiración? ¿Qué tiene que ver eso con el control del prana? Bueno, primero que la respiración es una manifestación visible del prana. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. El prana, al ser, como dijimos, el prana es lo que alimenta el movimiento y mantiene el movimiento y mantiene el equilibrio. Entonces, como dijimos, la primera evolución, el primer salto de la evolución es la materia inconsciente, no evidencia signos de vida. El segundo salto en la evolución es la materia viva. ¿Por qué se volvió viva, entre comillas? Con signos visibles que se asocian con la vida, porque apareció el prana. Entonces, quiere decir, dada esta conexión, el prana se asocia con aquello que mantiene la vida. O sea, en tanto y en cuanto el prana está y alimenta todos estos movimientos, regula, presta la inteligencia, etcétera, etcétera, entonces se asocia con el prana con aquello que mantiene la vida. ¿Bien? Esto es importante para poder entender el porqué de la respiración y el prana. Entonces, cuando se va al plano físico, de las funciones físicas, que son todas reguladas por el prana y mantenidas por el prana, la función física, fisiológica, que más o que mejor simboliza, ¿no? O que mejor representa
aquello que mantiene la vida es la respiración. ¿Por qué? Porque uno puede estar sin comer una cierta cantidad de tiempo, puede estar sin tomar agua, bueno, puede estar sin hacer algunas cosas durante bastante tiempo, pero no puede estar sin respirar más que algunos instantes. Entonces, la función física digamos, que mejor simboliza aquello que mantiene la vida es la respiración. Y por eso, ese es un aspecto de por qué se asocia la respiración con el pranayama. El control de la respiración, la regulación de la respiración con el pranayama. Además, la respiración tiene un impacto muy grande en la mente, ¿bien? Y en el cuerpo. Entonces, esa es otra característica. Y además, otra característica que es la única función física, fisiológica, que puede ser no solamente hecha consciente por cualquier persona, sino regulada fácilmente por cualquier persona. Es decir, cualquier persona puede darle un patrón determinado a la respiración sin tener ningún tipo de talento ni conocimiento especial. Ahora, casi nadie puede, como le decíamos, detener la frecuencia cardíaca, modificar la frecuencia cardíaca solamente por sus propios médicos o por sus propios medios, así se dice, o modificar la digestión, es decir, tener control sobre las funciones autónomas del cuerpo. Eso no lo puede hacer nadie prácticamente. Ahora, darle un patrón a la respiración, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, esa es otra característica por la cual la respiración es tan importante y se usa como puerta de entrada para pranayama. Es la puerta de entrada, pero no lo es todo. ¿Bien? Entonces, respirar no requiere fuerza de voluntad, pero la respiración puede controlarse mediante la fuerza de voluntad, como dijimos recién. La respiración es la única función del prana que normalmente puede controlarse mediante la fuerza de voluntad, y es por eso que la respiración puede servir como puerta de entrada para desarrollar un control extraordinario sobre otras funciones pránicas. Es decir, usando la respiración como puerta de entrada, podemos empezar un camino donde desarrollar un control extraordinario sobre otras funciones pránicas que en términos generales están inaccesibles para el ser humano. Bien, avanzando con la respiración, entonces, ¿qué es lo que trae, digamos, qué es lo que percibimos, mejor dicho, en la respiración normalmente en el ser humano, digamos, ¿no? La respiración habitual, generalmente, pensemos en el ser humano común y corriente que no tiene, por ahí no ha hecho ningún trabajo de autoconciencia ni de reflexión sobre estos puntos. En general, bueno, la respiración es rápida, la respiración es poco profunda. Poco profunda significa bien alta, aquí en la parte alta del pecho, o sea, predominantemente torácica, es decir, del tórax para arriba. Entonces, eso hace bueno, que haya poco intercambio gaseoso en los pulmones y por lo tanto la respiración sea menos eficiente. Se respira más cantidad de veces, hay mayor esfuerzo, hay mayor desgaste, pero es menos eficiente, el resultado es menor. En cambio, la respiración ideal debería ser una respiración lenta, profunda, es decir, usando más las partes bajas de los pulmones y predominantemente abdominal. ¿Bien? Es decir, que una respiración más eficiente es aquella que permite un mayor intercambio de oxígeno en los pulmones, ¿no? O sea, el aire que está digamos, en el canal entre las fosas nasales y los pulmones, no tiene ningún impacto positivo a nivel respiratorio. Digamos, ¿por qué? Porque no hay intercambio gaseoso en los pulmones y eso no puede luego pasar al resto del cuerpo. Entonces, una respiración lenta, o sea, que menos ciclos de respiración por minuto, que sea más profunda a la vez y predominantemente abdominal, hace de la respiración mucho más eficiente y mucho más saludable para el cuerpo.
Bueno, ahora vamos a hablar brevemente, porque esto después lo van a hacer en las clases prácticas, de algunos pranayamas principales, ¿no? Hay un pranayama que el maestro Ramesh siempre menciona, que se llama Sahaja Pranayama, que significa simple, un pranayama simple, que básicamente tiene que ver con exhalar de forma más lenta o más larga que inhalar, ¿no? Por ejemplo, inhalar en 4 tiempos y exhalar en 6 tiempos. Si uno le da el mismo, tiene el mismo patrón, el mismo pulso, uno podría decir, bueno, inhalo en 4 segundos y exhalo en 6 segundos o en 8 segundos. Bien, entonces al hacer la exhalación más larga que la inhalación, eso genera un efecto calmante en la mente y relajante en el cuerpo. Cada vez que uno inhala, la frecuencia cardíaca sube, cada vez que uno exhala, la frecuencia cardíaca baja. Esto es fácil de percibir, hasta uno podría medirse en el pulso, ¿no? Tocarse el pulso y sentirlo cuando inhala y exhala. Luego, la respiración yógica completa, que es muy conocida, que tiene que ver con, bueno, involucrar las tres regiones, ¿no? Que se usan para respirar, en la parte, por decirlo así, decimos el abdomen, pero es la parte baja de los pulmones, porque ¿qué pasa? Cuando uno, no es que el aire va al abdomen, cuando uno, el abdomen sale para afuera, es porque el diafragma, que divide el abdomen de las costillas, por decirlo así, baja. ¿Ven? Cuando incorporamos aire, bastante aire, y bueno, y lo llevamos a esa zona, el diafragma tiene que bajar para hacer lugar y presiona los órganos, los intestinos hacia afuera, por eso el abdomen tiene que salir hacia afuera. Y al contrario, lo mismo, ¿no? Cuando expulsamos ese aire, bueno, el abdomen va hacia adentro y presiona los órganos del estómago. Abdominales, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando el abdomen, cuando el diafragma baja y uno hace llegar el aire hasta la base de los pulmones y luego utiliza también la parte torácica y la parte alta de los pulmones, bueno, entonces lo que está haciendo, si la respiración es lenta y es profunda, como decíamos, está, bueno, propiciando una respiración que tiene muchos beneficios, porque se mejora el intercambio gaseoso del oxígeno, del dióxido de carbono en los pulmones, y eso luego pasa al resto del cuerpo. La respiración yógica contempla este tipo de respiración, es decir, respirar lento, profundo, y involucrando esas 3 regiones, lo que normalmente se dice la respiración abdominal, la respiración torácica y la respiración clavicular. Las 3 juntas son muy beneficiosas y son muy utilizadas en el yoga. Luego tenemos otro pranayama, estamos explorando algunos pranayamas muy comunes, muy conocidos. La respiración alternada, en la cual, esto es una presentación nada más, que lleva el nombre de Nadi Shuddhi o Anuloma Viloma, que básicamente lo que hace es alternar la inhalación y la exhalación en las fosas nasales. ¿Bien? Normalmente se empieza por la fosa nasal izquierda, ¿bien? Se exhala por la fosa nasal izquierda, se tapa la derecha, se hace esto con, digamos, esta forma con la mano, el dedo índice y el dedo medio se flexionan, entonces con el pulgar tapo la fosa nasal derecha y con los dedos meñique y anular tapo la izquierda, ¿bien? Entonces tapo la derecha, se inhala por la izquierda, primero se exhala, ¿no? Se inhala por la izquierda, se tapan las dos, se libera la derecha y se exhala por la derecha. Se inhala por la derecha, se tapa con el pulgar la derecha, se libera a la izquierda y se exhala por la izquierda. Es decir, después de cada inhalación hay un cambio y de esa manera se van activando digamos, los 2 sistemas simpático y parasimpático del cuerpo. Es un pranayama bueno, que es muy positivo también, además de traer beneficios a nivel físico, trae beneficios a nivel de la mente y a nivel energéticos.
Eso que acabo de mencionar es una forma de mostrar un ciclo, ¿bien? Un ciclo. Un ciclo de lo que sería Nadi Shuddhi o Anuloma Viloma. Un ciclo, después uno puede hacer varios ciclos de estas respiraciones. Bueno, después tenemos otro pranayama que se llama Kapala Bhati. Kapala significa cráneo o cabeza, puede ser, y Bhati significa brillante, reluciente. Es una respiración, un pranayama, una técnica de respiración que lo que hace es básicamente así, limpiar, pero desde el punto de vista de la producción, de cómo se hace, básicamente va alternando inhalaciones pasivas, es decir, pasiva significa que uno deja la inhalación libre, que el cuerpo inhale solo, entonces inhala, inhala, inhala el cuerpo, y cuando exhala hace una exhalación violenta, con fuerza, como si uno se sonara la nariz, digamos, metiendo el abdomen para adentro, ¿bien? Y bueno, y luego deja que la inhalación fluya de nuevo y exhala de vuelta de esa manera brusca, fuerte, intensa. Bien, entonces al realizarlo una cantidad de veces, esto va generando una limpieza, ¿no? Entonces muchas veces va dejando activa la energía, deja la mente más despejada, más liviana, si se quiere. Por eso esto de brillo en la cabeza. Libera un poco la congestión, ¿sí? Si bien no es indicado para ser hecho cuando uno está completamente congestionado, pero sí que, bueno, si hay alguna obstrucción, ayuda a liberarla. Y bueno, y esto de la sensación de liviandad, de mente despejada, si bien no es para hacerlo todo, no hacerlo, hay que hacerlo con cuidado, digamos, tomando en cuenta las repeticiones, lo que hace es básicamente liberar más dióxido de carbono de lo que es producido. Entonces, bueno, eso al liberar más dióxido de carbono genera esa sensación exactamente como de limpieza, sí, de estar bien despierto. Después vamos a hablar más sobre eso. Bueno, ¿qué pasa? Muchas personas consideran que Kapalabhati es un kriya, un kriya es un ejercicio de purificación, podríamos llamarlo, de limpieza, y otros lo llaman un pranayama. Entonces, ¿es un kriya o es un pranayama? Bueno, Maestro Ramés dice que depende de digamos, la frecuencia, ¿no? Si son más de 10 respiraciones por minuto, o incluso muchas como 50 o más, bueno, en realidad Kapalabhati se transforma en un kriya, en una técnica de limpieza. Y en el caso, ¿por qué? Porque este pranayama, no siempre, pero en estadios más avanzados, se hace con retención, es decir, después de hacer unas cuantas repeticiones, hay retenciones prolongadas de la respiración. Es decir, retenciones significa quedarse sin respirar. Kumbhaka se llama eso. Bueno, entonces, claro, si hay retenciones prolongadas, entonces, bueno, en un minuto voy a poder hacer menos respiraciones. ¿Ven? Entonces, cuando son menos de 10 respiraciones por minuto, se dice que es un pranayama, pero esto es algo más difícil porque, bueno, tiene que ser monitoreado específicamente por un profesor competente, porque, bueno, el trabajo con la retención de la respiración no es algo sencillo y tiene sus riesgos. Entonces, cuando son bastantes repeticiones, 20, 30, 50 por minuto, sería un kriya, una técnica de limpieza, que es lo que la mayoría hace, y cuando son menos de 10 respiraciones por minuto es un pranayama.
una modalidad, una cantidad, vamos a decir, recomendable de repeticiones. Por ejemplo, del Kapalabhati se suele decir que son 20 repeticiones y después descansar. Bien, exactamente por todo esto que ahora no tenemos tiempo para explicarlo, pero de la liberación del dióxido de carbono, ¿no? Y bueno, toda una cuestión física que puede, bueno, puede que si hacemos muchas repeticiones y no estamos preparados, no estamos acostumbrados, o vamos más allá de la cuenta, podemos marearnos, o también en algunos casos, si uno sigue, puede hasta uno desmayarse, ¿no? Por el mismo efecto que tiene en básicamente en el cuerpo físico. Bueno, ¿qué diferencia hay entre Kapalabhati y Bhastrika, que es otro pranayama? Bueno, la única diferencia, Bhastrika es el fuelle, se llama. ¿Por qué? Porque tanto inhalación como exhalación son fuertes. Bien, en Kapalabhati la exhalación es fuerte, la inhalación es pasiva. En Bhastrika es fuerte en los dos casos. Luego tenemos pranayamas refrescantes que se suelen recomendar para hacer en verano, como una ayuda para refrescar el cuerpo. Muy sencillos son Sitali, Sitkari y Sadanta, que básicamente son modificaciones de lo mismo. Algunos hacen como un tubo con la lengua, sacan la lengua así, ponen la lengua entre los labios y hacen como un tubito, inhalan, cierran la boca y exhalan por la nariz, ¿no? Entonces, en este caso se revierte la forma, la inhalación es por boca, van a notar que el aire entra frío y se exhala por la nariz. Entonces se dice que tiene un efecto refrescante. Después, otra forma es poniendo la lengua entre los dientes, dejar la boca medio entreabierta, poner la lengua entre los dientes y inhalar de esa forma. Vamos a sentir el aire frío en la boca. Otra sería enrollar un poco la lengua para atrás y inhalar por la boca. También vamos a sentir el aire más fresco. Y siempre se exhala por nariz. ¿Bien? Luego tenemos Brahmari, se dice que es un pranayama sonoro, donde, bueno, se usa como un pranayama, ¿no? Lo que se hace es inhalar y luego pronunciar el sonido como de una N. Se dice que el sonido como si fuera el sonido de una abeja o de un abejorro. Claramente se usa la vibración de ese sonido nasal, muchas veces se acompaña con tapar los oídos para aumentar, intensificar la vibración, y bueno, y genera un efecto calmante y relajante, ¿no? Calmante para la mente, relajante para el cuerpo. Esto es muy común también. Luego tenemos este ejercicio Ujjayi, que tiene que ver con cerrar parcialmente la garganta, la glotis, ¿no? Y producir ese sonido característico. Bueno, el sonido con la garganta semicerrada. Bueno, en algunas tradiciones hasta lo usan eh, digamos, constantemente en la práctica de asanas, ¿no? Indicando que en toda asana, en toda postura, se tiene que respirar de esta manera. Bueno, Ujjayi tiene bueno, una característica interesante, que es que también genera un sonido, ¿no? Un sonido en bueno, en la garganta que genera dos cosas, ¿no? Primero, genera calor. Si uno lo hace un par de veces, ya empieza a sentir un mayor calor interno, y a la vez genera relajación y concentración, ¿no? En algunos casos, cuando se usa con las asanas y demás, o incluso como acompañando la meditación, se usa como un elemento de concentración, que el sonido, ¿no? me ayuda a concentrarme, el sonido me ayuda a relajarme, que tenga un punto de focalización. Y también, cuando se acompaña con las asanas, es como una forma también de regular o de monitorear el esfuerzo que se está haciendo.
¿no? Sí, que es decir, si el sonido se altera mucho, entonces quiere decir que no estoy haciendo, o estoy haciendo, tal vez estoy haciendo un esfuerzo desmedido, por ejemplo, o no estoy respirando correctamente, ¿no? A veces se usa para monitorear si la alteración en la respiración, en el sonido de Ujjayi, podría usarse para eso. Bueno, y aquí tenemos para finalizar una frase de Sri Aurobindo que tiene que ver con lo que dijimos, esto de acceder a la energía, al prana. Dice, la energía real de nuestro ser yace dormida e inconsciente en lo más profundo de nuestro sistema vital y es despertada por la práctica de pranayama. Pranayama. Bueno, ¿qué significa esto? Que digamos, la capacidad total del prana, la capacidad completa, no es la que se manifiesta hoy día, ni siquiera en una persona común, ni siquiera en un practicante que está haciendo sus primeros pasos, sino que la capacidad total del prana yace dormida, ¿no? Eso es lo que dice Sri Aurobindo. ¿En dónde? En el sistema, en nuestro sistema vital. ¿Bien? ¿Qué es el sistema vital? Bueno, que es todo el sistema que es energizado, que es influenciado por el prana. La respiración, la fuerza vital, todas las funciones autónomas, ¿bien? Entonces, todo eso se refiere con el sistema vital. Bueno, entonces, la energía real, la capacidad total del prana, yace dormida o inconsciente en lo más profundo de ese sistema. Y una pequeña porción, bueno, sale a la luz para mantener las funciones, para operar, digamos. Pero bueno, esa parte dormida e inconsciente que yace en lo más profundo de nuestro sistema vital es despertada por la práctica de pranayama. Bien. Lectura sugerida, tenemos el capítulo 3 del libro Introducción al Yoga de Ramesh Bijlani, que ya se lo compartimos. La página, bueno, es el artículo que le compartimos. También está de vuelta otro libro del maestro Ramesh, de vuelta al yoga, de vuelta a la salud, a través del yoga, el capítulo 1, el mejor estilo de vida jamás ideado. Para quien quiera profundizar, la síntesis del yoga. Parte 2, capítulos 27 y 28. Parte 4, capítulos 11 y 14. También, bueno, artículo, lo que le compartimos el otro día sobre Hatha Yoga es básicamente el capítulo 1 del otro libro, que está también aquí dentro, en este libro Sabiduría Espiritual en pequeñas dosis. Y bueno, próximamente les podemos compartir ensayos sobre prana y pranayama. Tenemos una imagen, una foto de Sri Aurobindo Ashram Delhi. El email para enviar preguntas y comentarios. Nuestra gratitud a los maestros por hacer posible esta clase y muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna consulta? ¿Algún comentario? Por ahora no. Bueno, el comentario hace un rato sobre, te digo, acá dice Guillermo, el tubo de ensayo no es para lo que está hecha la molécula. Hoy cuando hablabas de esa comparación. Exacto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, a ver acá dice. Jessica dice, no me quedó claro cómo se hace la última técnica de pranayama. Ujjayi se refiere. Bueno, es como si uno quisiera pronunciar una G, ¿no? Pero sin pronunciarla, ¿no? Entonces la garganta se pone de una forma muy particular, que es que se cierra un poco la garganta, ¿no? Bueno, y la glotis. Y cuando uno mantiene la garganta en esa posición y respira por la boca, ya genera un sonido. Fíjense.
Bueno, la idea del ejercicio es respirar por la nariz, pero con la garganta de esa forma. Entonces, produce un sonido, el aire, al estrechar el paso del aire, digamos, produce ese sonido, ¿no? Bien, de eso se trata. Seguramente en las clases prácticas lo van a practicar con más detalle. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, para cerrar. No, claro, al inhalar y al exhalar. Algunas, bueno, como todo tiene muchas variaciones, ¿no? Algunas veces se usa solo al exhalar, ¿bien? Que es lo más común. Algunas otras veces se hace tanto al inhalar como al exhalar. Y algunas veces que diría yo, lo menos común, solo al inhalar. ¿Mm? ¿Bien? Bueno. Bueno, vamos a cerrar entonces la clase de hoy con un poquito de música. Unos instantes. Namaha.